preciso meter en el barro los pies y mancharte tus lindos mocasines. Si del hombre querés hablar, si querés que te crea, es preciso subir el volumen a 1000 en los reinos prohibidos del silencio. Si tus papos de libertad no son papos sin nada más, y tú viste a los medios y sentiste la gloria quizás, pero no y te das cuenta, si cae ese pudre, ya no brilla más. Comer con la panza dolida de los pibes que comen cuando pueden. Si del hombre querés hablar, si querés que te crea, es preciso sentir en el lomo el bastón de los tipos azules que si tus papos de libertad no son papos sin nada más, y tú viste a los medios y sentiste la gloria quizás, pero no y te das cuenta lo rápido que tu alma se cae, se pudre y ya no brilla más. Pero no, ni te das cuenta lo rápido que tu alma se cae, se pudre y ya no brilla más. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Viernes a las 20 horas, algunos minutitos atrasados. La verdad que recién terminamos de trabajar. Y aquí está de vuelta convocatoria. Hoy tenemos a un invitado, Enrique El Maza Castillo. Hoy vamos, entre una de las cosas que vamos a hablar también, después de una introducción que vamos a hacer a los 50 años del Frente Amplio, es realizamos el día jueves, ayer, el lanzamiento en la ciudad de Rivera de la campaña por la derogación total de la ley de urgente consideración. Así que vamos a abrir el juego, Carlitos. Bueno. ¿Arrancamos? ¿Cómo no? Me estoy organizando con los papeles. Dale. Porque voy anotando cosas y después no los encuentro. Buenas noches, el saludo a todas las amigas y a todos los amigos que anden por ahí. Gracias por acompañarnos. Les pedimos que, si es posible, compartan como siempre el programa, que también lo pueden encontrar en YouTube. Basta poner ahí convocatoria y el número del programa, este es el 48. Y ahí también se podrá ver, ya que se sube una vez que terminamos la transmisión en directo por acá por Facebook, lo subimos a YouTube también, para que quede ahí. Muy bien.
bien, arrancamos con el tema de hoy. Nos queremos referir al Frente Amplio, 50 años, el triunfo del 71, el triunfo del sistema del 71 a la LUC. Así que empezamos refiriéndonos a aquel Frente Amplio, al Frente Amplio que fue fundado un día como hoy, en 1971, en aquel país que venía bastante sacudido por lo que era la represión, el avance del fascismo sobre el Uruguay, para contener así la rebelión popular que ante el avance del capitalismo brutal como el que empezamos a vivir hoy en día, aquella juventud y la gente un poco más politizada en Montevideo venía siendo masacrada por el régimen, por Pacheco Areco y compañía. Es así que se funda el Frente Amplio, luego de varios intentos con el Frente del Pueblo que componían el PDC y el Movimiento por el Gobierno del Pueblo de Rafael Michelini. Se habían apartado los partidos tradicionales unos cuantos militantes por no encontrar ahí en el Partido Colorado y en el Partido Nacional un lugar para combatir esa situación que se venía dando en el país: asesinatos, muertes, torturas, destituciones. Y es así que se funda, a partir de ahí, allá por el 8 de enero, Xermán Michelini con Xermán Michelini, que venía del Partido Colorado, y Juan Pablo Terra y José Luis Cogorno del PDC, del Partido Demócrata Cristiano, hacen un llamado al diálogo entre todas las fuerzas opositoras a aquel régimen que se estaba instalando en el país, se había instalado en el país, y hacen un llamado a todos los partidos de izquierda en particular y otros venidos de los partidos tradicionales, como decíamos, sin exclusiones. Y es así que luego de algunas charlas se funda el Frente Amplio, aquel Frente Amplio que venía. Y acá tengo, porque guardé en un sitio que encontré las primeras, en esas charlas, en esos acercamientos, terminaron elaborando un plan, un proyecto de país, una propuesta a la ciudadanía que fue expuesta por Liber Seregni en aquel acto del 5 de febrero, y es así que se elaboran 30 medidas en ese proyecto, en esa propuesta, en ese plan de gobierno que proponía la ciudadanía del Frente Amplio, que explica el acuerdo al cual llegó esa coalición multipartidaria y policlasista también. Pero se pusieron de acuerdo ante 30 puntos. Y a eso me quiero referir específicamente en este momento. Cuando en la exposición de esas 30 medidas, dice acá textualmente, se puede encontrar en YouTube fácilmente y en Internet en general: las medidas que tomará el Frente Amplio al asumir el gobierno responden a los criterios fundamentales que conducen su política, su origen y razón de ser. No son medidas aisladas, sino que se enmarcan dentro de una estrategia general y de largo plazo, que surge de las bases programáticas aprobadas el 17 de febrero de 1971, en función de reconstruir el Uruguay, salvarlo de la crisis que atraviesa y abrir nuevos horizontes a la vida nacional. Los objetivos de dichas bases tienen como sentido poner al pueblo uruguayo
uruguayo en las mejores condiciones para alcanzar la plenitud de su realización humana, levantando su nivel de vida y su formación cultural, obteniendo una completa participación de la sociedad uruguaya, y en su gobierno el Frente Amplio deberá basarse en eso para llevar adelante su proyecto. Para eso el Frente Amplio se propone potenciar al máximo la capacidad de trabajo y creación del pueblo para superar el estancamiento económico y el asceticismo en las posiciones del país y lograr su recuperación sobre bases de justicia social y libertad. El eje fundamental para realizar esos propósitos es la continua participación popular en el proceso de transformación económica, política y social necesaria. Desde su constitución, el Frente Amplio ha mostrado ese rasgo profundamente democrático y excepcional en la vida política actual uruguaya. Y es esa participación popular la que contribuirá decisivamente a la creación de un nuevo Uruguay. Las bases programáticas señalan 4 medidas fundamentales a adoptar como pilares del proceso transformador. Y acá están los 4 pilares que en esta propuesta del Frente Amplio de 1971 están estampadas acá. Primero, reforma agraria, reparto de las tierras a quienes la producen y trabajan. Nacionalización de la banca privada del país. Nacionalización de los principales rubros del comercio exterior. Y enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la nacionalización de la industria frigorífica. Ellas son esenciales para iniciar el proceso de cambio social, porque enfrentan a los grandes grupos económico-financieros nacionales y extranjeros responsables de la crisis estructural del país. Quiero repetir esto porque es fundamental en aquel propósito original del Frente Amplio, que es decir que estas 4 grandes líneas de la propuesta: reforma agraria, nacionalización de la banca privada, nacionalización de los principales rubros del comercio exterior y enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la nacionalización de la industria frigorífica. Y fundamenta, ellas son necesarias para iniciar el proceso de cambio social porque enfrentan a los grandes grupos económicos financieros nacionales y extranjeros responsables de la crisis estructural del país. Por eso titulábamos el programa con ese nombre, porque queremos analizar brevemente el proceso que sufrió el Frente Amplio y con él nosotros también, por supuesto, ya que venimos de ahí, los 3 compañeros aquí presentes. Y lo hacemos para que se entienda nuestra posición. Nosotros pertenecíamos a este Frente Amplio. Un Frente Amplio con una participación popular, con su carácter de coalición y movimiento, donde nosotros los marxistas revolucionarios teníamos la intención y el propósito ahí de hacer, como dicen en esta primera medida, los cambios necesarios. Y eso solo se podría dar con el esclarecimiento y la participación popular imprescindible según esta propia programa presentado a la población. Y de ahí venimos. Y por eso nos fuimos. Porque si llegamos a los días de hoy, podemos observar fácilmente los cambios que han habido a lo largo de estos 50 años en lo que es la postura del Frente Amplio
aquel Frente Amplio que decían que tenía en sus bases programáticas las medidas fundamentales a adoptar como pilares del proceso transformador, esas fueron las palabras específicas, o sea, el proceso transformador, no el proceso administrador o continuador del modelo de Estado en que se vivía y se vive hasta hoy en el Uruguay. Así que de eso se trata, el haber ido dejando por el camino la reforma agraria, la nacionalización de la banca y la nacionalización de los rubros del comercio exterior. Quien tiene el manejo de exportación e importación de un país tiene un poder extraordinario, y si eso está en manos de privados, nacionales o multinacionales, las consecuencias son las peores posibles para la población del país. Y además, una enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la nacionalización de la industria frigorífica. Y fundamentaba diciendo que eran necesarias en el proceso de cambio social y estructural que necesitaba el país para salir de la situación en que seguimos inmersos. Nosotros los revolucionarios teníamos la intención de ahí adentro de esa coalición con carácter de movimiento, acumular en definitiva, palabra tan usada hasta ahora, acumular en torno a esa unidad que se forjó ahí, hacia la izquierda, con estas reformas propuestas por el Frente Amplio, ir ganando las posiciones necesarias para un modelo de sociedad superador del sistema capitalista. Ahí habían grupos de izquierda, grupos de centro, pero todos con una mirada nacionalista e internacionalista, como lo explicó claramente en el discurso inaugural del lanzamiento de campaña, del lanzamiento del Frente Amplio, el propio general Sereñi, cuando dice que desarrolla ahí el carácter antiimperialista e internacionalista del Frente Amplio, diciendo: el proceso de liberación de América Latina está ligada al de todos los pueblos oprimidos del tercer mundo. Por lo tanto, eso fue todo abandonado, fue todo dejado por el camino, y hoy tenemos una acumulación dentro del Frente Amplio, a la derecha, una acumulación que queda clarita con el tema de la LUC, y la izquierda uruguaya en este proceso ha sufrido y nos ha llevado a una situación realmente lamentable, que es en el sentido de que el propio pueblo frente amplista en general fue convencido de que las ideas de cambio revolucionarias son pasadas de moda, que la realidad es otra, que el mundo cambió, que el capitalismo ahora puede ser bueno, y tenemos delante de nuestros ojos la consecuencia de todos los modelos capitalistas que han sido aplicados acá en Uruguay y en el mundo. Pero eso no es lo más grave. La izquierda no solo abandonó, la izquierda en general, no solo abandonó las ideas revolucionarias, las ideas marxistas, sino que hoy en día son militantes antimarxistas y antirrevolucionarios, al punto de que personas como nosotros, que seguimos manteniendo aquellas ideas iniciales del Frente Amplio, hoy somos señalados prácticamente como enemigos de la fuerza política. Nos señalan como un pastor señala a los ateos, como que son endemoniados, están poseídos por el demonio,
nos señalan a nosotros los que mantenemos esas ideas, porque lo que generó esta iniciativa del Frente Amplio, no ha habido absolutamente ningún cambio en el sentido del sistema social que padecemos los de abajo, los pobres, y por lo tanto el hecho de que hayan pasado años solo han ido agravando esta situación. Si no fuera así, toda esta discusión ideológica sería, si no fuera una verdadera tragedia para el pueblo, toda esta discusión ideológica no tendría sentido, no tendríamos necesidad de seguir perseverando en esta idea de llevar adelante un cambio social hacia el socialismo. No tendría sentido si en alguno de los distintos modelos de capitalismo que se han aplicado en el país y en el mundo hubiese el conjunto de la población tenido realmente logros como para estar tranquilos, viviendo tranquilos, con un sistema en que todos tuvieran su lugar, tuvieran oportunidad de trabajo e igualdad de oportunidades. Modelos de capitalismo, compañeros, que como hemos dicho en otros programas acá, simplemente son maquillajes del único modelo del sistema capitalista. ¿Ah? O sea, solo lo maquillan para que tenga otro aspecto, pero atrás del maquillaje está el capitalismo. Ahora, tal vez podríamos disculpar, Carlitos, a algunos jóvenes que tengan 20 años, 22, 23 años, que hayan encontrado a este Frente Amplio. ¿Ah? Y que nos tilden, porque para ellos tal vez una forma de ofendernos es de llamarnos de radicales. Ultras. O ultras, o tirapiedras, o tirabombas, o como quieran. Ahora, al resto no podemos disculpar. Lo que hablamos y decimos en este programa de convocatoria es prácticamente lo que estaba estampado en ese programa del 71, que en definitiva también, Carlitos y Enrique, tenemos que acordar de que no dejaba de ser bastante nacionalista solamente. Tenía algunos títulos como el internacionalismo y todo lo demás, pero estaba encerrado mucho en el Uruguay. Ahora, ¿podemos estar en desacuerdo con la reforma agraria? O sea, habiendo tanto campo, teniendo tanto campo colonización, que ahora con esta ley de urgente consideración tienen las manos libres para poder vender las tierras no a los colonos, vender las tierras a las grandes corporaciones. Una de las interesadas en las tierras de colonización es UPM. Estamos mal en que podamos generar esta cuestión de darle tierra a la gente que la trabaje, y que a su vez la producción, como decía ese programa del 71, una producción que apunte a la industrialización del país, no vender la materia prima sin procesar, solo para venderla muy barata, para que en otro lugar del mundo se generen las fuentes de empleo. Donde hablaba principalmente justamente de la cuestión de la carne, o sea, que los frigoríficos estuvieran en manos del Estado, de los uruguayos. Pero después la nacionalización de la banca. O sea, pululan en este país bancos extranjeros
Y tenemos la experiencia de que en el año 2001, 2002, cuando la quiebra, ninguno de esos bancos se fundió. Gastamos 2.000 millones de dólares salvándole el bolsillo a los banqueros. O sea, le dimos la plata a los banqueros. El gobierno fue a buscar dinero a Estados Unidos para dárselo a los pobrecitos banqueros. Y todavía le vendió la cartera deudora al Estado. Cómplice también el Frente Amplio. No nos olvidemos que en aquel momento Tabaré Vázquez fue a negociar con el Fondo Monetario Internacional la cuestión de que en el caso de que el gobierno, si el próximo gobierno era Frente Amplista, que todo pintaba que era Frente Amplista, ya se había partido al medio, se había fundido el Partido Colorado, era casi un hecho que el próximo gobierno iba a ser del Frente Amplio. Y Tabaré Vázquez y Astori fueron a negociar, se le prestara dinero al ya liquidado gobierno colorado de Jorge Valle. O sea, inteligentemente de parte de la burocracia, de la burguesía dirigente de izquierda, para que no hubieran rebeliones, levantamiento de las masas, organización de las masas ante la situación económica que se vivía en el país. Porque ellos le tienen mucho miedo, la derecha y la burguesía de izquierda le tienen muchísimo miedo a la organización de las masas, de ustedes y nosotros. No es lo mismo tomar un gobierno en un acto electoral democrático, en una puja electoral democrática, que haya un levantamiento de las masas exigiendo y planteando su plataforma de reivindicaciones, aunque después ganara el gobierno frente amplista, después hay que aplacar a esas fieras, a las masas de los trabajadores, hay que aplacarlas. Entonces fueron a negociar a Estados Unidos, fueron a negociar el préstamo para que Jorge Valle terminara constitucionalmente su gobierno, para que el país no entrara en default, simplemente para poder seguir de alguna manera teniendo a las masas, a los trabajadores, a ustedes y a nosotros tranquilos. Porque no es lo mismo agarrar un gobierno con las masas organizadas, haciendo los reclamos, porque ahí podríamos haber logrado tal vez la reforma agraria, la nacionalización de la banca, todo en manos de los uruguayos. Y eso que hablaba al principio, lo que algunos entienden como un agravio, el de llamarnos de radical y todo eso, sepan ustedes, queridos compañeros, porque a veces siempre lo hemos aclarado, ¿verdad, compañeros? Siempre hemos aclarado la cuestión de que no es pegar por pegar. No. O sea, nosotros somos radicales justamente donde lo mismo que decimos nosotros lo decía el programa de gobierno del Frente Amplio. O sea que los que nos consideran enemigos hoy o adversarios, nos señalan con el dedo, nos acusan de ser los que llevamos adelante las ideas del Frente Amplio, fundacionales. Es tan feo y tan triste todo este proceso que hemos sufrido y que seguimos sufriendo en el país, con la adaptación de la izquierda a la aceptación del sistema capitalista, con todas sus reglas, con toda la crudeza que esto significa para las grandes masas, el trabajador,
y que, como siempre decíamos, va excluyendo a pasos agigantados cada vez mayor número de personas. Y yo leo, cuando terminan las 30 medidas fundacionales de la propuesta fundacional del Frente Amplio del país, como primeras medidas a tomar, ellos hablan del cambio estructural del país. En algún momento acá se refieren a la necesaria organización y el cambio de estructura para que estas mejoras sean irreversibles. Con la continua participación popular de ustedes y de todos nosotros. Estas primeras medidas son un compromiso político que asume públicamente el Frente Amplio como punto de partida a su plan de gobierno que marcan el estilo de esto. Lograrlas exigirá un esfuerzo intenso y sacrificado, no solo de los gobernantes, sino de todo el pueblo. Ese esfuerzo y sacrificio son el precio que se logran los cambios estructurales, capaces de asentar sólidamente la prosperidad de la nación y el bienestar de sus habitantes. El Frente Amplio entiende que la activa participación popular a través de los comités de base, los sindicatos y otras organizaciones constituyen la garantía de la realización del plan y del control de los gobernantes que deben ejecutarlo. O sea, llamaba a las masas a través de sus organizaciones, en aquel carácter de coalición de partidos y a la vez movimiento, con la participación permanente de las bases y de las organizaciones obreras y organizaciones civiles, para que fueran el control de los gobernantes que deben ejecutarlo. Y de ahí viene al haber ido haciendo ese giro a la derecha, el Frente Amplio, de ahí viene y se entiende claramente la necesidad que tuvieron de borrar con el codo lo que habían escrito en aquella propuesta original. Y cuando decimos control, Carlitos, cuando decimos control de las personas que estuviesen en el gobierno, en el caso de que este proyecto de gobierno triunfara, estarían controlando lo que a través de la continua participación popular, de ahí emanaran las necesidades que tenían los uruguayos para que ese gobierno llevara adelante eso que emana de la población, para que ellos la dirijan y la controlen, de que no se desvíen de ese camino. Claro. Y es justamente imprescindible esto cuando se quieren hacer cambios estructurales en un país. Ahora, cuando lo que se quiere es seguir administrando el sistema ya existente en el país, por supuesto, este tipo de cosas de participación popular no de ninguna manera puede servir. Claro, y digo, para puntualizar un poco sobre la participación, digo, a veces hay debates principalmente en las redes con viejos integrantes del FANO, así como nosotros lo fuimos. Y nosotros hablamos siempre del tema de la participación, o sea, de las opiniones. Y nosotros hoy en día vemos, digo, que los famosos comités de base que nosotros participamos en el frente, están cerrados, ¿no? Se abren solo, salvo algunas excepciones, se abren en la campaña electoral. O los Ahí 25 de agosto para hacer el día de elecciones internas de las autoridades, Exactamente, de los delegados de los comités de base. Ni que hablar que la propia participación en el programa del FA en sí y en la parte de la dirección del FA, digo, se fue reduciendo, ¿no?, con los años, hasta que llegó al 50% de las bases y el 50% los votos de la dirigencia, de la élite, podemos decir, y ahora no llega ni al 30%, o sea que prácticamente es nula la participación, la famosa participación popular adentro de un partido que se fundó como de izquierda.
o sea, como antiimperialista, antioligárquico, en lo cual hoy nosotros vemos que el propio gobierno del Frente Amplio fue el que, mandatado por el imperialismo, mandó las tropas uruguayas a ocupar Haití, ¿no? Digo, y los contratos con las multinacionales como UPM, digo, eso todo no hubo participación ninguna de comités ni de gente de base, pero aquello yo voy es que nosotros, por ejemplo, que nos mantenemos con el mismo ideal, ¿viste? Que muchos compañeros, se puede decir, de abajo del frente de base, que es lo que nosotros tenemos el roce ese, porque nosotros con la élite del Frente Amplio no llegamos a discutir nunca, porque no nos vemos, no estamos juntos, ¿me entiendes? Y en muchas luchas estamos junto con la gente de base del Frente, que es la que muchas veces dice que nosotros, de tanto ir para la izquierda, nos juntamos con la derecha, ¿no? Y si será que el Frente Amplio dio todo ese giro, pero solo, claro, y fue dando ese giro y la gente fue aceptando ese giro, ¿no? Entonces hoy igual hay gente que tiene la esperanza de poder recuperar ese Frente Amplio, ¿no? Para su época fundacional, que, digo, ojalá tengan suerte, pero la vemos difícil porque cada vez administra mejor el sistema, ¿no? Y le sirve al sistema todo eso, y no creo que pueda dar vuelta a eso. O sea, es por eso que titulamos el programa como un triunfo del sistema, el logro que obtuvieron con el Frente Amplio, habiendo la burguesía copado la dirección del Frente y cambiado sus estatutos, sus reglas, su forma de actuar, pasando a ser un partido de opinión más, con una militancia que por razones incluso de falta de otra opción, hasta ahora para ellos posible en el sentido organizativo, porque justamente los llamaron a desorganizarse y a esperar por sus dirigentes como cualquier partido tradicional uruguayo. Es así que hoy en día lo que tenemos es la misma idea, tanto en la izquierda como en la derecha, una misma idea de continuidad de un sistema, que es el capitalista. Lo único que varía entre un sector, el sector de izquierda burguesa, y la burguesía neoliberal y fascista como la que hoy gobierna, si entramos a analizar, es simplemente la velocidad con que se van dando los hechos, pero en el mismo rumbo siempre dentro del sistema capitalista. Dentro del sistema capitalista. O sea, la oposición del Frente Amplio en este momento, y ahora sí llegamos a la LUC, es que la oposición a esos 135 artículos simplemente buscan el disminuir el riesgo del impacto social, del levantamiento social ante un avance tan brutal y tan rápido sobre la población. Pero simplemente la discrepancia es en la velocidad con que se hace esos temas, que se sigue en ese camino hacia el destino que el imperialismo le reserva al Uruguay en el escenario mundial y a todos los países periféricos, y simplemente el Frente Amplio trata al final, y lo hizo con sus 15 años de gobierno, lo que termina haciendo es salvando la burguesía del país y manteniendo la continuidad del sistema y por supuesto las regalías que disfruta esa burguesía al seguir teniendo la sartén por el mango, el control de la economía y la decisión sobre la vida, el trabajo, el desempleo de la mayor parte de la población, de los trabajadores. Una frase, en definitiva, solo una frase para lo que está diciendo Botero. O sea, maquillar a la bestia para ver si se transforma en princesa. Es muy difícil. Exacto.
Eh, también, porque uno de los cometidos de este programa es tratar de llevar a la gente la posibilidad de que lo puedan analizar. Compañeros, no es solo en Uruguay esto, le sucedió a Chile, le sucedió a Brasil, le sucedió a Argentina y a otros países de Latinoamérica, o sea, existieron estos gobiernos progresistas, todos con esta cara de este maquillaje en la cara para disimular. Y sumémosle a esto una cosa, o sea, en definitiva esto es un tirón de oreja para estos burgueses de izquierda para las próximas elecciones, de que vean de que se enojaron con ellos por lo poco que los dejaron seguir enriqueciéndose. O sea, ojo al gol con eso. Para la próxima vez que gane el Frente Amplio va a tener que tener cuidado, que de vuelta no le vayan a hacer una zancadilla más adelante. O sea, es un tirón de oreja de que todavía, si llegan a ganar, ojo al gol, porque nos tienen que tener más protegidos a nosotros. Y eso pasa, como lo hemos dicho infinidad de veces acá en este programa, porque las bases de ese documento que decía Carlitos, y es que nosotros y ustedes, los trabajadores, nunca debemos de permitir que los dirigentes terminen haciendo de un movimiento o de un partido lo que se les ocurra. Tenemos que ser nosotros quienes controlamos eso. Y nosotros que nos fuimos del Frente Amplio, entendemos que va a ser muy difícil, tal vez algunos de nosotros opinamos de que es imposible que el FA vuelva a ser aquel FA del 71. Ahora está en manos de ustedes, quienes están del otro lado, de exigir esta cuestión de la continua participación popular con decisiones, de la participación popular con decisiones que deben de ser acatadas por sus dirigentes. Hoy es absolutamente al revés. Las bases tienen que acatar lo que deciden las cúpulas. ¿Dónde quedó el autoanálisis, el autocrítica del Frente Amplio en ese sentido? ¿Quién, de sus 15 años, y a quiénes de ustedes los consultaron con respecto a la ley de urgente consideración? Hoy salió Miranda a decir de que habían recorrido y le habían preguntado. Es mentira, no fueron a consultar a nadie, lo decidieron ellos en esa... Ni siquiera mecanismos de consulta tienen. No tienen. Lo que históricamente ha pasado en estas situaciones, Wilder, es que terminan las organizaciones sociales. Tenemos un montón de ejemplos de esto históricos. Por ejemplo, en la propia Rusia zarista, cuando aquel domingo criminal, cuando una marcha de campesinos marchó hacia el Palacio de Invierno del zar, liderado por curas católicos cantando canciones religiosas, pensando que iban a llegar al zar para plantear sus reivindicaciones, y fueron en aquel domingo sangriento masacrados. Nunca llegaron ni cerca del Palacio de Invierno, y eso causó una rebelión popular tan grande
que fue en definitiva la que pasó por encima de aquellas estructuras de los partidos opositores al zarismo, pero con la quietud y la aceptación de las reglas de juego impuestas por el zar, terminó pasándoles por encima, y aquel grupo de comunistas, de revolucionarios que eran ínfima minoría en aquel momento, por suerte tuvieron la organización necesaria para terminar liderando esa gran rebelión popular que le pasó por encima a los partidos en aquel momento, a los socialdemócratas, que no se afiliaban a la idea revolucionaria. Ahora vemos recientemente lo que pasó en Chile, con un sistema político totalmente adaptado a las reglas de juego de la burguesía, terminó siendo superado por la movilización popular. Lamentablemente en ese país no había un sector organizado revolucionario como para encauzar esa lucha, que en este momento está siendo entregada prácticamente en manos de la burguesía y de la clase política chilena, que fue la que siempre... Donde la izquierda participa. Por supuesto, la izquierda como la uruguaya, conservadora y procapitalista, antirrevolucionaria, antimarxista. Claro. Que mientras la gente pelea en la calle, ¿no? Claro. A las pedradas, con la represión, la posición responsable, como la de acá, se está reuniendo con Piñera, ¿no? Para transar la salida, ¿no? La salida sin dramas. Es por eso la necesidad de la organización previa, porque esos cambios sociales siempre vienen de alguna catástrofe muy grande hacia el pueblo, que toma la iniciativa hasta por razones de legítima defensa de su propia vida, de su propia existencia, llevando adelante actividades rebeldes, grandes rebeliones, con un saldo siempre lamentable de vidas, generalmente jóvenes, que si no tienen una organización detrás, un grupo de personas que se haya ido preparando para saber conducir esto en la forma menos dolorosa posible, pero hacia un rumbo superador, termina pasando lo que pasó también con la Revolución Mexicana, por ejemplo, que una vez vencida la batalla en los campos de batalla, llegaron a la Ciudad de México, Zapata por un lado, Pancho Villa por el otro, se sacaron fotos, se conmemoraron, pero después el poder siguió en las manos de quien estaba, y ahí quedó la Revolución Española, mexicana. Podemos seguir hablando de un montón de... Y bueno, pero son esos hechos de demostración de rebeldía e inconformismo popular, los que, llegado el momento, acá en Uruguay también, a nivel mundial se va a dar, porque este sistema, yo me acuerdo cuando se levantaba como palabra de orden, como consigna, otro mundo es posible. Ahora la consigna debería ser, este mundo ya es imposible. No hay posibilidades de seguir con este sistema, y las rebeliones populares llegarán con partidos o sin partidos. Y lo lamentable es que esos momentos se den sin una organización partidaria detrás, sin liderazgos y gente preparada como para poder canalizar eso a una superación de ese problema y saber aprovecharlo. Y bueno, de esto se trata un poco este programa, o sea, ir organizándonos, sabiendo, convocando, sabiendo que con partidos o sin partidos organizados, las rebeliones se van a dar. Repito, es una acción de legítima defensa de los pueblos, que si están mal dirigidos o sin una claridad hacia el objetivo, terminan siendo globos que se inflan y que cuestan muchas vidas, mucho sacrificio, pero que después se desinflan y la continuidad del sistema capitalista, el dominio burgués, sigue intacto.
Es así que el Carlito, Frente Amplio en Uruguay, sí. Es bueno que aclaremos también, o sea, que esas rebeliones donde lamentablemente han costado vidas, hablemos de la más reciente, este levantamiento de Chile, el de Francia, podríamos ir un poquito más atrás, el de Actualmente España, el de Haití, hoy, ayer, hoy. bueno, el de Haití, cuestan vidas. El problema está que, como decía Carlitos, o sea, es inevitable, se va a dar, quiéramos o no, no es una cuestión de, no va a costar vidas esto, porque hay otra cosa, o sea, quienes están, o quienes estamos luchando, vemos que ya hay muertos en esta serenidad total, en esta paz total que tenemos. Este sistema está matando gente por falta de alimentación, por falta de atención, por lo que sea. Está matando gente. Vemos como algo horrible, o sea, mucha gente ve algo horrible, los levantamientos chilenos, cómo se enfrentan a los carabineros, que son criminales, son asesinos uniformados, que la LUC lo que intenta es llevar el nivel de represión al nivel chileno, tengamos en cuenta eso, pero llega un momento que la organización que viene de abajo trata de hacer razonar a estos gobiernos que no tienen, el capitalismo no razona, el capitalismo solo atropella, y teniendo a sus mandaderos suceden las cosas que suceden en Chile. Pero de todas maneras, aún hoy, en esta serenidad total que tenemos en algunos países como Uruguay, está muriendo gente, compañeros. Y está muriendo gente por culpa del capitalismo. Está muriendo gente por culpa de la izquierda burguesa que se adaptó al sistema capitalista e intentó maquillarlo. En el caso nuestro estuvieron 15 años. ¿En Brasil cuántos fueron? ¿15 o 20? 12 años. 12 años en Brasil. Y no se logró hacer nada porque simplemente, como decíamos antes, se maquilló y siguió todo en el mismo sistema. Porque incluso algunos dirigentes dicen de que no es posible la reforma agraria. Es inviable la nacionalización de la banca. Es imposible la estatización de muchas empresas de industrialización uruguaya. Y nos dicen que nosotros andamos hurgando en libros viejos, y nosotros les decimos que es cierto que hurgamos en libros viejos. Ahora, ellos están mirando mucha televisión actual, ¿no? Mucha televisión de ahora. Y uno se pregunta qué cambió en el sentido sociológico, en el sentido de las relaciones sociales y los sistemas de producción, desde aquella época que estaban esos libros viejos a los días de hoy. ¿Qué fue lo que cambió para que invalidara aquellas ideas? Al contrario, lo que impulsó estas ideas originales se han acentuado. Lo que se ha hecho, en definitiva, lo que la función de la izquierda reformista, socialdemócrata uruguaya y conservadora, más que reformista, fue simplemente ir poniéndole paños, ir poniéndole curativos, ir poniendo parches para que la desigualdad social sea un poco disimulada, pero siempre con el límite de mantener aquel regocijo arriba por parte de
de los ricos. Ayer decía el compañero Enrique claramente con su habitual claridad, síntesis, es que de poder de síntesis, son leyes hechas por los ricos para los ricos. Es así de sencillo. Por más que rebusquemos y tratemos de explicar de mil maneras, a veces escuchamos ayer en el lanzamiento de la campaña pro referéndum por parte del compañero Enrique, explicado así tan sencillamente como eso. Es un país dominado por ricos, haciendo leyes y aliándose si es necesario para mantener sus privilegios al imperio y al interés de las multinacionales en el país, sin importarse para nada con las consecuencias que eso pueda tener para la naturaleza del país, para la autodeterminación del país y por supuesto, para la calidad de vida de los habitantes del país. Carlito, ¿me dejas interrumpirte o vas a seguir? No, dale. ¿En qué cambió, decís vos, desde aquellos años a ahora, verdad? El otro día, en programas anteriores, hiciste una síntesis de Marx con respecto al trabajo y con respecto a la tecnología, ¿no? O sea, ¿en qué cambió de allá hasta acá? Tenemos cada vez más tecnología. Y cuanta más tecnología tengamos, menor cantidad de horas deberíamos de trabajar. Pero no, es al revés. Trabajamos más horas porque la plusvalía cae y se la tiene que llevar el capitalista. ¿Sabes por qué traigo esto, Massa? ¿Te acordás cuando, hablando a referencia a lo que decía Carlitos y la tecnología, cuando andábamos allá en el 2001-2002, haciendo barricadas en la Intendencia para arrancarle los comestibles al INDA, y cuando fuimos a una olla que la Unión de Trabajadores Desocupados tenía en Mandubí, estaban arreglando las calles. Y estábamos en un pequeño levantamiento local, Carlitos, un foco local. Teníamos 3 o 4 focos en Rivera en ese sentido. Entonces le dijimos a los compañeros, bueno compañeros, hay que pedir, la cuestión es que si están haciendo la calle vamos a pedir que les den trabajo. Y los compañeros decían, pero vos te imaginás lo que es hacer esa calle a pico y pala. Dice, ¿cuánto vamos a estar? Una semana, la máquina lo va a hacer en un día. Y bueno, pero si seguimos así, compañeros, cada vez van a haber mayor cantidad de desocupados porque cada vez va a haber más tecnología. Y cada vez se van a necesitar menos sus brazos, aún explotados, cada vez los van a necesitar menos. Pero hay un trabajo muy grande, que es lo que hemos hablado en este programa, hay un trabajo muy grande de todo el sistema, ¿no?, capitalista, que hace entender a los compañeros trabajadores desocupados de que la máquina hace la calle en un día y a nosotros nos llevaría un mes. Pero es que ustedes tienen derecho a trabajar. La máquina que pare y que la calle, la cuadra se haga en un mes. Pero todos ustedes van a tener un salario explotador, pero van a tener un salario. Y bueno, es muy difícil hacerle entender eso a Carlitos. Es difícil porque en el sistema capitalista la tecnología está a servicio de la ganancia. Al servicio de la ganancia. No a servicio del hombre, no a servicio del ser humano. Es así que está la producción de medicamentos, es así que está ahora con la discusión de las vacunas. Y ahí se puede ver claramente la diferencia que hay entre un país como Cuba, que está tratando de elaborar una vacuna y ya tiene grandes logros en ese sentido, para curar a la gente, mientras los otros están compitiendo por el mercado de las vacunas. A Cuba ni se le ocurre eso. Si un día puede hacerlas y exportarse,
lógica para tener algún ingreso aquel país que no tiene riqueza natural absolutamente ninguna, solo el trabajo humano, o sea, la producción de sus habitantes y no minerales valiosos ni riquezas naturales para vender. Más que justo que en algún momento pueda vender también esas vacunas, como ha usado la propia salud como un tema, como un rubro de exportación de Cuba a bajos precios para el resto del mundo. Pero ahí se ve la gran diferencia de enfoque, con la gran contradicción que se da en el capitalismo, con la industrialización y la robotización de la producción, con la interferencia de menor horas trabajadas del hombre, pero manteniendo su plantilla en el menor número posible. Eso tiene la gran contradicción que se les achica el mercado consumidor. Producen mucho a bajo precio, pero la colocación de su producción es cada vez menor. De ahí que arranca la aceleración del proceso. O sea, la plata no produce nada. La plata sola es producto muerto de la producción humana. Si no se hace algo con esa plata, se la gasta, pero no genera capital. Gastar no genera capital. Para que genere capital, tiene que salir de acá, pasar por todo el proceso productivo con la mano humana, llegar al consumidor y del consumidor volver en forma abultada, aumentada, como ganancia, como producción, como producto muerto de ese camino que se hizo. Bueno, lo que se ha hecho en los últimos años es acelerar ese proceso a través de esto, de la Internet. Por eso todavía podemos salir con un programa como este, porque mientras estamos haciendo esto o entramos a Facebook, están detectando nuestras preferencias, nuestras tendencias en productos que nos pueden interesar, en esa aceleración que también está pensada de forma tal que todo lo que se produce sea perecedero en el corto plazo. Y aparte de eso, digo, hay otra cuestión que el capitalismo piensa y por eso respira. El capitalismo ¿no? Hacia el consumismo te vendía esto en un plazo de 1 año. Ahora ellos te dan en 3 años. Un auto te daban en 2. Ahora un auto te lo dejan pagar en 10 años. O sea, vos seguís prisionero igual del crédito ese, ¿entendés? Claro, con altos intereses y todo eso, pero seguís prisionero. O sea, el capitalismo se va acomodando, ¿no? Para mantenernos igual esclavos, ¿no? Claro, y en ese mundo tan globalizado ya no vale ni siquiera aquella disputa por mercados a través de la guerra y todo eso, de la obtención de mercados, la destrucción de las industrias locales de cada país, porque se da la característica que en la mayoría de los países la industria, todo lo que produce bienes de consumo está en las mismas manos. ¿Ya? Entonces sería matarse entre ellos, ¿sí? Suicidarse. Y entonces la aceleración... Que ya han habido varios suicidios entre ellos, ¿no? No aguantó el mercado y alguien se comió a alguien. Esa aceleración del mercado está plenamente planificada en el hecho de la obsolescencia planificada, o sea que las cosas que duran muy poco. Ahora vos tocaste en el tema de los automóviles, a los 10 años, cuando se pudrió la chapa, ya la instalación no sirve más, ya el motor también, o sea, está todo muy planificado para acelerar el proceso de recambio y el reciclaje del material como forma de obtención de materia prima, cuando no logran que aquellos pobres gurises en África, por ejemplo, por medio plato de comida por día, se pasen todo el día trabajando, rascando la tierra para la materia prima. Para la materia prima. Entonces siempre hay un estudio día a día del mercado. Cuando sube el precio del petróleo,
se acelera y se mejora un poquito el precio de las botellas de plástico, de la gente que junta botellas y todo, y cuando el petróleo baja mucho de precio, las petroquímicas les sale más barato comprar directamente el petróleo y producir de ahí. Y Pero los países, de cualquier ¿cómo manera se está llegando a ese callejón sin salida, que es el resultado de una industrialización, una robotización de la producción a servicio del lucro y no a servicio del ser humano. Que ese callejón sin salida, si nosotros no nos organizamos, de nuevo se vuelve a reciclar el sistema, como decíamos recién, en esa pirámide capitalista. Algunos de ellos se comen entre ellos, se matan entre ellos, no con armas ni nada, simplemente una transacción financiera, porque las empresas van mal financieramente, entonces la compra un monstruo grande, compra a esas chicas. Antes las compraba para poder potenciarlas, ahora las compran para cerrarlas, para que no haya, para no utilizar ese material humano, esos trabajadores explotados, simplemente las cierran para poder seguir ellos sí volver a aumentar su venta. Y hablaba sobre la obsolescencia. Me gustaría agregar algo sobre eso. O sea, no solo que las cosas las hacen más descartables en corto tiempo, sino que hasta los gobiernos apoyan la obsolescencia. O sea, acá es muy común, los ómnibus tienen X cantidad de años de vida, y aunque lleguen a esa cantidad de años de vida, no pueden, por más que estén en buenas condiciones, no pueden circular más. Hay países que los autos, llegados sus 10 años de uso, no pueden circular más. O sea, no solo si la obsolescencia no dio su fruto, no surtió su fruto, no se desarmó el auto, te lo prohíben. Te lo prohíben, o sea que no podés andar más por más que el auto esté bien. O sea, está todo armado hasta dentro de los países para que esa situación se dé de esa manera. Claro, en el día a día están permanentemente elaborando, maquinando ideas para ver cómo aceleran ese movimiento de la plata para que a través del trabajo humano se logre la plusvalía para aumentar el capital. Y hasta, se puede ver eso en la deuda externa, la deuda, te dan a pagar a 30, 40, 50 años, o sea, te hacen que el país siga esclavo, o sea, pasan 8 gobiernos, por ejemplo, 8 gobiernos pasan y vos seguís preso a eso, ¿me entendés? Es que justamente las financieras en general, volver las colas de gente para tomar préstamos y ese sector zángano de la economía está viviendo de esos intereses que al final terminan siendo pagados también con trabajo humano, porque no hay nada que genere plata a no ser que genere ganancias que no sea el trabajo humano. Y se da esa contradicción de la disminución del mercado consumidor, que ellos por ahora van con esa obsolescencia planificada o la obsolescencia percibida muchas veces, cuando te sale un celular de última generación y tiene un chichecito más que el otro no tiene, o cambian como está pasando con la televisión, cambiando al sistema digital, para tornar obsoletos aquellos aparatos que ya no pueden ser usados en ese hasta los planes sociales, esos tipo el MIDES, tipo el Bolsa Familia Brasil, eso es ideado por ellos. ¿Para qué? Porque hay un ejército de reserva de desocupados, entonces que presionan. Claro, entonces, bueno, dale esto acá para que se quede allí, ¿no? Esa migaja. Por si lo preciso.
Por y, si y presiono Genera a los que están, competencia. genera competencia entre los trabajadores. Exactamente. Bueno, eso todo fue mantenido en el Uruguay por el Frente Amplio, fue mantenido en Brasil por el PT, por los peronistas en Argentina, por supuesto, y a la gente la han convencido que ese es el final de la historia y que no hay posibilidad de cambiar. Y además la han convencido a tal punto que son vistos como enemigos, más enemigos que la propia derecha, son vistos las personas de izquierda y revolucionarias. Somos vistos con más preocupación está bien que la dirigencia nos vea con esa preocupación, pero le han pero que transmitido a las bases. sectores de las bases de ese pueblo que sufre también nos vea como enemigos, como peligrosos, es un logro, es un éxito, es un triunfo total del sistema ante la población a través de ese adoctrinamiento permanente de conservadurismo, de tratar de ir manteniendo, ir llevando, como decíamos, porque al final de cuentas ya tenemos un partido único en lo que tiene que ver con lo ideológico en Uruguay, que simplemente varían sus matices en la brutalidad un poco más acentuada o un poco menos acentuada. Pero el rumbo por todo el sistema político uruguayo presente en el Parlamento, hoy en día es un partido único con dos tendencias nada más. Uno más ansioso por llevar adelante sus propósitos sin importarle para nada la conmoción social, y el otro que sigue el mismo camino, pero tratando de contener al máximo posible esa situación, haciéndola más viable, más perdurable en el tiempo, con la aceptación del trabajador, que va paulatinamente perdiendo derechos, y cuanto más se acentúa la crisis capitalista mundial, se hacen necesarias más leyes para respaldar ese funcionamiento, y de ahí el apoyo a rajatabla que hace la izquierda uruguaya de los 341 artículos de la LUC, que ellos saben que para mantener el sistema son necesarios. O sea, ir transfiriendo lo poco que queda en el Estado para ir transfiriendo a intereses privados, transformando, como decíamos, la educación en una mercancía más, poniendo en sus manos la energía, el agua, todo lo que... Las comunicaciones. Hasta que eso, como decíamos también, y quiero repetir, va a llevar a una rebelión popular. Ahora me acordaba de otra mientras ustedes hablaban, de lo insaciable que es el capitalismo. En el caso de Bolivia se vio claramente, cuando una vez privatizada el agua, entregada el agua en los años anteriores al gobierno de Evo Morales, primero privatizaron el agua, la distribución del agua, después privatizaron las reservas de agua del país, y por último querían los dueños del agua en Bolivia cobrarle a los productores rurales por la lluvia. Porque el agua era de ellos. El agua era de ellos, tenían el derecho sobre el agua, por lo tanto, si llovía 2 días y el promedio fue de 30 a 40 milímetros, esos productores tenían que pagar porque había llovido sobre sus tierras. Claro. Eso causó la marcha de los cocaleros, y terminó... Hubo una rebelión. Hubo una rebelión popular, claro, que en aquel momento hubo una organización que supo canalizar eso, terminó por la vía electoral llegando al gobierno Evo Morales, pero no tocó al final las estructuras, si bien tomó medidas nacionalistas, como la estatización de sus riquezas naturales y todo eso, no tocó para nada las estructuras del funcionamiento capitalista. No fue más allá de eso,
tampoco preparó el pueblo ni empoderó el pueblo para que eso no tuviera un retroceso como el que tuvo. Y así está Bolivia ahora con un nuevo presidente que es parte del sistema también, que está un poco más a la derecha de lo que era Evo Morales, y por lo tanto no se va a seguir intacta la estructura del capitalismo funcionando, por tanto su dominio del país. Sí. Dale. No, terminaba que... No era eso nomás, era eso. Los errores... Porque me gustaría decir algo sobre eso, Carlitos. O sea, ¿cómo es posible... Carlitos dice cualquier bolazo. ¿Cómo es posible que le quieran cobrar por el agua de lluvia? Sí, es cierto, le quieren cobrar por el agua de lluvia. En Chile están las bombas de aguas. ¿Hasta dónde penetró el miedo en los compañeros chilenos? Porque no dejan de ser compañeros, son compañeros nuestros, pero los atemorizaron de tal forma que recién están despertando de eso. Las bombas de agua, que está privatizada el agua, las bombas de agua están rodeadas con un tejido simplemente. Y de buenos, los propietarios van 1 hora o media hora al día a abrir una canilla de aquello para los que no tienen dinero para pagar. Todos tienen que ir a esa canilla. Y vos decís, pero nos juntamos 20 o 30, arrancamos ese tejido, abrimos la canilla y le damos agua a todo el mundo todo el día. No hay ni una garita de seguridad, porque es un delito. Podés ir 6 años preso por abrir vos sin autorización la canilla. Y la gente allí esperando el agua, necesitando el agua, pero no se animan a romper el cerco de la propiedad privada de 2 metros por 2 metros. Propiedad privada. Sagrada propiedad privada. Bien, y eso es cierto, y vamos, lo que tenemos que decir es que ya vamos rumbo a eso, y que algunas cosas ya están muy adelantadas y avanzadas, que las hemos tomado con total naturalidad, como las tercerizaciones. Las tercerizaciones implican pérdida de soberanía. Las tercerizaciones hoy por hoy estamos con pérdida de soberanía, donde se están enriqueciendo con esas tercerizaciones conglomerados capitalistas de mucha plata nacional o internacional, y que sale muchísimo más barato que el Estado contrate a esas personas tercerizadas y les pague el salario, que pagar 4, 5 o hasta 10 veces, como el Banco República, los salarios que le pagan al trabajador tercerizado. Como en OCE también. Como en OCE. Se quedan con 9 partes de las 10 partes que le cobran al Estado. ¿No es más barato tener un funcionario? Pero no quieren. Y eso está sucediendo en Uruguay. Es por eso toda la cuestión de UPM, o sea, 2.000 y pico de millones de dólares, que lo dijimos acá, es mentira, no son 2.700 millones. El día que tengamos esos números se van a caer de espalda. Es terrible, es una terrible mentira que solo 2.000 millones de dólares va a costar la transacción con UPM. La transacción del tren. Le vamos a comprar energía aunque no la precisemos. Están liberando agua de las represas sin generar, porque justamente hay viento también, entonces estamos generando con los molinos, entonces estamos liberando el agua con la cual podemos abaratar, porque las represas por ahora son nuestras. Podríamos estar generando energía y que el privado, cuando yo precise, le compro. No, hay que comprarle primero al privado y abrir las compuertas de las represas, tirar el agua sin generar, porque hay que comprar las de allí. Tienen que pagarlo, sí o sí. Eólicos. Está en el contrato, tienen que pagarlo, sí, así. Ahora que hablé de contrato, y tú hablabas del Estado y las tercerizaciones,
justamente una de las ideas modernas del capitalismo es la privatización de todo lo público, que, como decimos acá, ya se venía haciendo en forma disimulada, sin una luz que lo respaldara, pero en los hechos ya se venía haciendo. Por eso afirmamos que si en los hechos ya se venía haciendo sin tener una ley que los ampare, ahora van poniendo en la letra de la ley lo necesario para profundizar aún más, para acelerar aún más ese nuevo modelo extremo ya de capitalismo, sin importarle el perjuicio que le trae a la gente trabajadora, a la gente de abajo. Y es en esa continuidad que lamentablemente este Frente Amplio que hoy cumple 50 años, ha venido trabajando en los últimos años, una vez que en su cúpula, en su dirigencia, tomaron las medidas necesarias y trabajaron en el convencimiento de sus seguidores que eso era lo mejor para el país. Cuando queda claro, incluso en la universalización del derecho a la salud, de la asistencia a la salud, con el Fondo Nacional de Salud de Recursos, transfiriendo esa plata mayormente a las mutualistas privadas, llenándole los bolsillos a los privados, en vez de haber usado esa plata para fortalecer, mejorar la asistencia en manos del Estado. Fíjate que en estas medidas acá hablaban de la necesidad de prácticamente expropiar, porque cuando dicen enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la nacionalización de la industria frigorífica. Esto, dicho palabras más, palabras menos, es prácticamente la expropiación, o sea, tiende a poner en manos del Estado, porque la fundamenta diciendo que ellas son esenciales para iniciar el proceso de cambio social, porque enfrentan a los grandes grupos económicos, financieros, nacionales y extranjeros, responsables de la crisis estructural del país. Lo tenían clarísimos en esa época. Nosotros veíamos los discursos de Astori, por ejemplo, grado 5 de la Universidad de Economía en Uruguay. Que no había que pagar la deuda externa. Y que nos explicaba en un discurso que los bancos no tenían por qué ganar plata, por el simple hecho de que los bancos no producen. Los bancos, la necesidad de la nacionalización de la banca es porque esa plata tiene que estar, que depositan allí, tiene que ser administrada y distribuida para fortificar la producción del país y darle viabilidad a través del mercado interno y su excedente para la exportación. Pero la idea original del Frente Amplio era poner en manos del Estado todo eso. Y ahora hablar de esto es prácticamente como una cosa de radicales, de izquierda, de ultraizquierdistas, cuando es lo de más sentido común, si se quiere implantar un sistema económico que distribuya realmente entre su población lo producido por el trabajador. Pero esta es una gran victoria que tuvo la burguesía en Uruguay, del cual, como ustedes decían, es muy difícil que a través de esta misma organización nosotros seguimos convocando a los compañeros a que abran los ojos y que vean más allá de los discursos, que ya ni discursos siquiera hay más, son palabras huecas. No hay nada que... A veces me pongo a escuchar aquellos discursos de Michelini, los discursos de Álvaro Baggio, cuando la claridad en el sentido de la necesidad de la transformación del sistema en el país, y la necesidad también de la internalización de esa lucha, el carácter internacional. Y fortalecer el Estado, ¿no? Para que un país no tenga que enfrentar
solo, como pasa en el caso de Cuba o Venezuela, enfrentar solo la rabia, la ferocidad de la burguesía mundial. Y gobiernos que solo no han caído porque han tenido la habilidad de concientizar a su gente, pero además de darle medios para que se defienda. Me refiero a un pueblo armado. El pueblo de Cuba es un pueblo armado, el pueblo venezolano chavista también está armado y muy bien armado y entrenado. Y los costos de una invasión y una permanencia allí serían demasiado elevados en este momento como para que eso fuera un negocio. Si no fuera así, ya lo habrían hecho como lo hicieron en Bolivia, como lo hicieron en Chile en el 73. O sea, el pueblo indefenso ante el brazo armado del poder, su ejército y su policía, actuando en beneficio de como decís tú, masa de los ricos. Y bueno, en este caso uruguayo específicamente no se quiere simplemente tocar eso, porque como decíamos, simplemente se trata de la velocidad, la disputa se trata, la divergencia entre oposición y gobierno, básicamente se trata en qué velocidad y con qué costo social, me refiero a un estallido social, puede significar la aceleración de un proceso como la que se viene intentando en Uruguay a través de la ley, pero que a largo plazo el rumbo es el mismo por las dos tendencias. Y que la velocidad, este presidente se había aclarado de que él no iba a hacer lo que habían hecho otros presidentes en Latinoamérica, la gradualidad. Él iba a meter todo de una, que fue lo que hizo, y es lo que estamos intentando revertir a través del referéndum, donde está absolutamente todo un paquete que trastoca toda la convivencia nacional, que tampoco era una maravilla como estaba, ¿verdad? Pero trastoca todo con una cuestión, con un golpe muy jodido para la clase trabajadora. O sea, es esta y para ley de urgente para gran consideración. parte de la pequeña burguesía uruguaya que se cree clase media, que se cree crack porque tiene algún pesito, también como decís tú, la van a matar también. Sí. Así que de eso se trata nuestra lucha, nuestro trabajo acá desde el programa y en la calle con la gente, en los lugares donde participamos, de ir poniendo en la escena política del país, tratando de terminar con esa mentira que no hay opciones, que no hay posibilidad de salir de esta situación y que el único mundo posible es las reglas estas que vivimos. Y bueno, en eso seguiremos intentando convocar a los compañeros a que pensemos juntos y que en aquella nos podamos poner de acuerdo para cambiar el rumbo y que en el país exista una oposición al sistema, porque ya simplemente no existe más. El Frente Amplio, aquella gran esperanza que nació 50 años atrás, ha sido fueron borrando con el codo, muchos dirigentes que están ahí, todavía como Astori, borrando con el codo lo que ellos mismos escribieron cuando aún no habían ocupado los cargos de gobierno que desde hace muchos años ocupan, ya sea a nivel ejecutivo, como en los 15 años anteriores, pero que siguen participando a nivel parlamentario como ahora, preparándose para volver dentro de 4 años. Y uno se pregunta, lo preguntábamos el viernes pasado y nos volvemos a preguntar qué puede cambiar en Uruguay cuando regrese un Frente Amplio tal como está al gobierno en el país. ¿Cuáles van a ser los cambios estructurales que algunos de ellos aún viven y proponían acá en este lanzamiento del Frente Amplio, que fueron dejando por el camino? ¿Qué cambia en el país qué puede cambiar en el país? Y voy a nombrar
si llega a la presidencia una Carolina Costa, una persona que anda distribuyendo comidas, con plata de la intendencia, por supuesto, pero para ayudar a la aceptación también del sistema, lo hacen como caritativos, como asistencia social, en una caridad que si no cambiase el sistema se tiene que volver permanente. ¿Qué cambiaría un Yamandú Orsi, que es la derecha de la derecha del Frente Amplio, un hombre que está más preocupado con llevarse bien con el gobierno y tener el aplauso del gobierno, que llama a no profundizar en la oposición? ¿Qué puede cambiar una presidencia de un individuo de eso, con esa mentalidad, con esa postura de clase, llegando a la presidencia? Y teniendo 341 artículos de una LUC que la van a poner en práctica, aunque se gane el plebiscito. Aceptado por ellos, no propuesto por ellos. El deseo real que tienen estos dirigentes burgueses, representantes burgueses de la izquierda, es simplemente continuar con el sistema de la forma más suave posible, pero para nada arañarlo o tocarlo. Tanto que en 15 años de gobierno no hicieron una reforma estructural para que no fuera posible quitarle tan fácil a la gente los derechos adquiridos que se habían tenido, muchos de ellos también arrancados con movilizaciones. Todo, Carlitos. Incluso en estos gobiernos. ¿Qué cambiaría el país con todos estos personajes, todos estos niños que ahora quieren adueñarse del trompo en las próximas elecciones como candidatos de esta izquierda, que aceptó no solo la imposibilidad de cambiar el sistema, que logró convencer a sus seguidores de que eso es así y tiene que ser así porque están haciendo lo mejor que pueden, y es simplemente la continuidad de un sistema que ya no puede disimular, ya no le da la capacidad para atender por más modelos de capitalismo que quieran implantar. En ninguna parte del mundo esto está pasando, y los cambios vendrán inevitablemente, porque es imposible que la gente eternamente vaya aguantando la desigualdad social, la injusticia social y sectores cada vez más grandes de la población mundial que no tienen respuesta ante ningún sistema de gobierno, porque en realidad no importa el partido que esté en el gobierno, no importa el color que tenga, sino eso no es lo importante, como explicaba Marx, porque el problema de la humanidad no es ese, simplemente el problema de la humanidad es la existencia de dos clases sociales. Una que detenta el poder, el capital, y usa todos los mecanismos y las leyes del Estado para seguir beneficiándose, y la otra, la clase explotada, la clase trabajadora. Eso tan sencillo que fue dicho a 200 años atrás, casi 200 años, hoy más que nunca se ve con toda su crudeza, y bueno, en algún momento eso va a estallar, y nuestro trabajo acá es para que cuando eso pase, el pueblo esté lo más organizado posible para ir a una etapa superadora de este sistema. Y ni que hablar, digo, que esa izquierda, ¿no?, que pasó de un lado para el otro, probó los privilegios del capitalismo, ¿no? También, las mieles. Las mieles, ¿no? Imagínate, las del Parlamento, las de los ministerios, las de las embajadas, ¿no?, con jugosos sueldos, mientras la pobreza abunda, ¿no? Y esos son los que en otras épocas iban a cambiar, ¿no?, las estructuras. Y se fundieron adentro de esas estructuras. Y eso, redondeando, pasa porque justamente han desmovilizado a la gente, me refiero a la izquierda, han desmovilizado, han terminado con la participación popular, y hoy son simplemente representantes que actúan según su saber y entender, y su principal objetivo es la permanencia ahí, y no importando de qué origen tengan
estos ciudadanos que llegan al Parlamento. No es necesario que sean grandes burgueses ni nada por el estilo, pero simplemente tienen en su vida real, en su economía, pero están a servicio de la burguesía por aquella cuotita de poder y de ventaja que ellos también gozan al ser sirvientes de esa burguesía dominante. Y es grave también cuando se ve eso a nivel incluso sindical, cuando los dirigentes de un PCNT se comportan como cualquier representante en las reglas del Parlamento nuestro, se comportan de esa forma, muchos de ellos tomando decisiones por sí ante sí, sin llamar a asamblea o ignorando el mandato de las asambleas, para terminar respaldando, y vaya contradicción esta, terminar respaldando el beneficio burgués sobre todos los trabajadores que ellos supuestamente representan. Carlito, siempre abusamos del tiempo. Ya estamos. Recontra abusamos. ¿Te queda algo ahí o no, yo creo que cerrando? tenemos que ir redondeando. Algo que no me quiero olvidar. Sí, que ayer fue un día muy especial. Estábamos con el tema del lanzamiento de la campaña por la recolección de firmas contra totalmente contra la LUC. Y en aquella mesa en que estábamos los tres ayer, había una compañera también que estaba citada para estar ahí, me refiero a Ana Gómez, que nos está siguiendo acá, nos ha mandado nos está siguiendo, y además no pudo estar ayer porque estaba realmente estaba con un problema de salud que la tenía ahí a mal traer, y no pudo participar directamente, pero es una integrante más de la comisión pro referendo ante la derogación total de la LUC. Y Ana Gómez, por lo tanto, es una compañera más de la comisión, una militante política, ex candidata del Frente Amplio, a edil, que está junto a nosotros impulsando la derogación total de la LUC, y seguramente en otras oportunidades, cuando se termine de mejorar, la vamos a invitar al programa también para que exprese sus opiniones. Ella, que ha estado adentro de todo lo que es el Frente Amplio hasta la última elección departamental, por lo tanto domina desde adentro, conoce desde adentro cómo está funcionando todo eso y cuáles son los motivos que la llevan a ella a apoyar la derogación total de la LUC. Y así vamos a ir tratando de darle participación a un montón de compañeros que andan por ahí, que tienen el mismo enfoque ideológico que tenemos nosotros, y que a veces se sienten solas o sin posibilidad de llevar adelante su propuesta y divulgar sus ideas. Así que un abrazo ahí para... Cuando arrancamos nosotros pensamos que éramos pocos también. Y sepan una cosa, resulta que no somos tan pocos. Estamos un poco desperdigados, pero no somos tampoco. Y Carlitos, tal vez queda mal decir un mensaje, pero porque hablamos de los 50 años del FA y de la LUC. ¿Por qué nos remontamos tan atrás? Y bueno, nos remontamos tan atrás, solo les pedimos que analicen, e incluso que nos critiquen, que nos manden su disconformidad con esto, pero la única forma de entender la ley de urgente consideración con la oposición frente amplista votando 3/4 partes de la ley era arrancar desde allá. Y te propongo una cosa,
¿Por qué no dejamos que Enrique Termine el cierre el programa con libertad de convocar a la gente a firmar por el referéndum total? O sea, no solo convocar, podés hasta argumentar, o nos gustaría que argumentar. Le sobran argumentos. Sí, le sobran. Así le damos un cierre. Pues si dejamos a Carlitos, son las 1 de la mañana y estamos acá. Sí, digo, de manera lo más simple posible de parte nuestra, el tema de la luz, digo, para resumirla, digo, explicar unos segundos de que las LUCs fueron aplicados en varios países de América, ¿no? Las LUCs. Digo, solo que en Chile fueron paulatinamente, en Brasil fueron paulatinamente, pues empieza con las privatizaciones, la reforma laboral, la reforma de la previdencia, que es la reforma de la seguridad social, fue también votada por parte de la izquierda brasileña, ¿no? Fue ayudada, o sea que el gobierno de derecha tuvo la ayuda también de Michel Temer, por ejemplo, de parte de la izquierda, que votó como acá esos artículos que también son nefastos. Lo que nosotros queremos es que la gente analice la LUC como un paquete de medidas donde adentro de la LUC, de la propia, existen algunos artículos, 2 o 3, donde a la gente le parece que son buenos. Le parece que son buenos. Por esos 2 o 3 artículos nos vamos a comer los otros todos, ¿no? Si no analizamos y tratamos de arrimarnos a firmar para generar, ¿no? Para generar un referéndum, para que ahí sí la gente más informada, con mayor tiempo de análisis, pueda decidir el sí o el no. Pero por ahora es firmar para que la gente pueda analizar, discutir, debatir, para después decidir, ¿no? Lo que es el porqué de la LUC, ¿no? Por ahora es eso. Y aclarando y reiterando que nosotros estamos juntando firmas por las dos opciones, así como muchos compañeros de sindicalistas y políticos también del Frente Amplio están firmando, y algunos incluso juntando firmas por las dos opciones, los dos planteamientos de referéndum. Así que justamente por lo que tú decías, el carácter democrático valga la redundancia, de la democracia directa que se plantea a través de la decisión del pueblo sobre las leyes, por sí o por no, sobre las leyes promulgadas por el Poder Ejecutivo y respaldadas por el Parlamento. Y la LUC en particular, que es este gran mamotreto, que fue negado, fue escondido hasta una vez pasadas las elecciones, o sea, se sabía que existía, pero no se sabía de qué se trataba en su totalidad, y por lo tanto es una estafa más en el sistema electoral, en el sistema de la democracia representativa que tenemos, y que le enseñaron también a la población a ver como normal eso de que votás, sos soberano, y después, aunque hagan todo al revés, al contrario de lo que se comprometieron, hay que aceptar porque los votaste. Por lo tanto, nosotros por coherencia no nos podemos negar a ninguno de los planteamientos de democracia directa. En este caso, por eso juntamos por las dos opciones. Bueno, no somos contrincantes en este sentido. Simplemente tenemos esa diferencia que a lo largo del tiempo ojalá logremos explicar
de una forma aceptable por un montón de compañeros que todavía no han entendido la necesidad de anular este combo completo, que no en su articulado, más allá de estas trampitas que tú decías, Massa, siempre ponen alguna cosita ahí. Wilders lo ha explicado un montón de veces, que son para ganar simpatías de algunos sectores que se ven directamente, aparentemente beneficiados por eso, y dividir la oposición. Eso sí es división de la oposición, y no lo que estamos haciendo nosotros, que es habilitar un ejercicio de democracia directa, y si surgiera otra propuesta ante la Corte Electoral por anular 300 artículos o otra por anular 15 artículos, igual estaríamos apoyando porque son cosas totalmente paralelas, o sea, no están enfrentadas, sino que son paralelas, unas con más alcance, otras con menos alcance. Y desde acá intentamos explicar la necesidad de que el alcance de esta propuesta de referéndum vaya por la totalidad de la ley. Lo decíamos el otro día, o sea, las diferencias son de carácter político, no político partidario, de carácter político, el hecho de que tengamos dos campañas. Por eso es que acá hemos estado hablando todo este rato de una forma política de la situación que se da con la ley de urgente consideración. Y antes que vayamos a la música, a veces nos critican por la cuestión de unidad. Es inevitable que nosotros, que las diferencias políticas que tenemos nos alejen de la dirigencia burguesa del Frente Amplio. Pero mantenemos nuestro contacto y nuestra charla, nuestro intercambio con esas bases a las cuales nosotros creemos que una vez que vayan abriendo los ojos, como está pasando realmente ahora, se den cuenta y se pueda partir para una lucha en ese sentido también, de ver por quién estamos representados y qué intereses realmente defienden de los cargos que nosotros, el pueblo, les damos para ejercer un mandato o un gobierno. Así que de eso se trata, Carlito, la lucha, y dale con lo tuyo, hermano. No, nos comprometimos antes de la música y cerramos, ¿verdad? Sí. Volver a hacer hincapié en la legalidad de los dos referéndums. Los dos referéndums son absolutamente legales. La Corte Electoral dio el ok a los dos. Dijimos que lo íbamos a aclarar porque siguen ensuciando la cancha con que no es legal o que es inviable. No, es absolutamente legal. Te dejo a ti para ¿nos despedimos? Nos despedimos entonces, nos vamos. Me olvidé de mencionar. Sí. Al principio abrimos el programa con una canción de un grupo argentino, Arbolito, y el nombre de la canción es preciso. Es una letra muy interesante, tiene mucho que ver, casi todo que ver con lo que se habló hoy acá, y también tiene que ver con esto la música que elegimos para el final del programa, que es Saute con la cabeza, donde describe esto que acabamos de comentar acá, el transformismo de la izquierda y su carácter personalista y burgués que estamos padeciendo hoy en los representantes, como ideología de los representantes que deberían estar del otro lado de la historia y no de este lado tan equivocado, a nuestro entender, que están hoy. El tema se llama La Belleza, ya lo usamos varias veces.
enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que se cae el muro, ya no somos tan iguales, tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo, ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza.